Hola, sean todos muy bienvenidos a este próximo video en el que vamos a hablar de algo completamente diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Me decidí a hacer este tipo de video porque me parece que hay muchas personas dando tumbos y dando vueltas por la vida, viendo qué es lo que quieren. Llegan a los 40 años y los 50 y los 60 y todavía no han logrado y no son felices. Este video lo estoy haciendo específicamente para aquellas personas que todavía no saben lo que quieren en la vida, para aquellas personas que no están seguras de lo que van a hacer y por qué están haciendo lo que están haciendo, de aquellas personas que todavía aún no tienen un plan futuro y que no se han planteado pensar, sentarse a meditar qué quieren lograr en la vida. Aquellas personas que están, como les decimos nosotros, las personas que sabemos este ciclo, nosotros le decimos el ciclo del pollo asado. El ciclo del pollo asado no es más que es un ciclo en el que te levantas todos los días por la mañana, vas a trabajar, o sea, te levantas, desayunas, haces la rutina de por la mañana, vas a trabajar, regresas a las 5, cocinas, te bañas, te duchas o te bañas en dependencia de cuál haces primero, y te acuestas a dormir o te quedas dormido viendo el televisor. Y el otro día vuelves a hacer la misma rutina y la misma rutina, y el otro día lo mismo y lo mismo. A eso le llamamos el ciclo del pollo asado. ¿Por qué el ciclo del pollo asado? El ciclo del pollo asado significa que es ahí todo el tiempo, como que estás asando un pollito y estás ahí dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y no llegas a ningún lado y todo el tiempo estás igual. Entonces, ¿por qué llegamos a la conclusión que tenemos que ser diferentes? Que tenemos que tener un futuro, que tenemos que tener un objetivo en la vida, que tenemos que tener los planes bien asentados. Queremos saber qué es lo que queremos en la vida. Cuando uno se sienta con una libreta, una hoja o lo que usted tenga a mano y diga, yo quiero en la vida tener X, no sé, un carro, quiero llegar a ser millonario, quiero llegar a ser dueño de una compañía, quiero tener mi propio negocio, quiero ser dueño de mi vida, quiero ser dueño de mi tiempo, quiero ser dueño, quiero. ¿Y qué voy a hacer para lograrlo? Si tú no te planteas a ti en la vida lo que tú quieres lograr, nunca lo vas a lograr. Si no te planteas a ti mismo y te cuestionas a ti mismo cómo vas a lograr las cosas en la vida, nunca lo vas a lograr. Si tú dices quiero y no pones el quiero con un cómo lo haré, nunca lo vas a lograr. Así que una cosa viene de la mano con la otra. Me decidí a hacer este tipo de video porque me parece que hay muchas personas dando tumbos y dando vueltas por la vida, viendo qué es lo que quieren. Llegan a los 40 años y los 50 y los 60 y todavía no han logrado y no son felices consigo mismo. Y en la vida, una de las cosas más importantes es ser feliz con uno mismo. En la vida, una de las cosas más importantes es plantearse a uno mismo lo que uno quiere llegar a ser, lo que uno quiere lograr tener, lo que uno quiere, la felicidad. Porque la felicidad no es la misma para todos. Es verdad que la felicidad se asemeja para todos en que la trae la familia, en que los hijos son una cosa muy importante, la economía, porque el dinero no nos da la felicidad, pero la economía para muchas personas es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo poner una balanza a tu felicidad? Para que no seas una persona materialista, para que no seas una persona que solamente piensa en el dinero, porque eso no se ve bien. Pensar todo el tiempo en el dinero no se ve bien.
Entonces, ¿cómo lograr esa balanza? Tienes que estar contento y feliz contigo mismo. Tienes que estar consciente de que a nadie más tú le puedes agradar que no sea a ti mismo. Entonces, ahí es cuando tú vas a comenzar a saber qué cosa es la felicidad. No es quedar bien con todos los alrededor. No es tratar de agradarle a todos los que están a tu alrededor. Para nada. Es simplemente estar contento y feliz contigo mismo, con lo que estás haciendo, y basta. Pero tienes que plantearte las cosas. Yo conozco a una persona que está trabajando, tiene un buen puesto en su trabajo, es muy importante en su trabajo, tiene las orejeras por aquí abajo de tanto esfuerzo y tanto sacrificio que se dedica a esa compañía. Mas sin embargo, muchas veces me ha dicho así: yo creo que si yo me voy de aquí, no sé qué van a hacer ellos sin mí. Así mismo me ha dicho. Pero es verdad que van a hacer sin ti. Pero ¿te has planteado tú algunas veces pensar y saber que es a ti el que te gusta estar aquí? Si a ti no te gustara estar aquí, realmente no estuvieses aquí. Una de las cosas que quiero decir en este video es que siempre hay alternativas, siempre hay soluciones, siempre hay caminos. No solamente siempre es uno solo, un camino, y no hay alternativa y no hay soluciones. Para nada. En la vida siempre hay soluciones. Y es verdad que las personas muchas veces se ahogan en una gotica de agua, y no es así. No es así. Y es verdad, y me incluyo porque es parte del ser humano el hecho de ahogarse en una gotica de agua. Pero la verdad, la vida hay que cogerla con calma, plantearse las cosas, mirarse a uno mismo en su interior, respirar, plantearse de nuevo las cosas. ¿Qué realmente yo quiero? ¿Qué realmente me hace feliz? ¿Qué realmente es lo que yo quiero ser en mi vida? Porque si no te planteas, no vas a buscar soluciones. Si no te miras a ti mismo desde tu interior hacia tu exterior, no te vas a criticar a ti mismo, no vas a mejorarte a ti mismo y no vas a lograr las cosas. Yo estoy donde estoy actualmente porque me lo propuse. Nadie sabe dónde estoy. Yo no estoy hablando del país. Estoy hablando en el momento emocional en el que estoy. Estoy hablando de la felicidad emocional en la que estoy. Estoy hablando de la felicidad de mi relación. Estoy hablando de la felicidad interior conmigo misma y hacia mí misma que yo tengo. Son cosas muy importantes que muy pocas personas pueden lograr entender. Y para poder tener una paz interior, hay que saber qué cosa es la autosugestión. ¿Qué cosa es la autosugestión? La autosugestión es cuando tú te sugestionas a ti mismo y dices: no te puedes dejar afectar por esto, no te puedes dejar afectar por lo otro. Tú eres así de fuerte, tú eres así de poderoso, tú puedes lograrlo, tú puedes lograrlo, y volver a repetirlo, y tú lo puedes lograr. Y es así como poco a poco vas a ir logrando las cosas en la vida. No es protestar por todo en la vida, dando tumbos y criticar a los demás. No es hacer eso. Es criticarse a uno mismo, mirarse a uno mismo y ser la mejor versión de uno mismo, para poder demostrar al exterior la mejor versión de uno mismo. Y pues espero que este video les haya servido de mucho, por lo menos para enfatizar su paz interior y mejorar su calidad de personalidad, su calidad de vida, porque uno vive como piensa. Si usted por aquí no piensa adecuadamente,
usted no va a tener una vida adecuada. Yo no estoy hablando de una vida adecuada X. Estoy hablando de la que es adecuada para usted. Estoy hablando de la que es adecuada, que usted considere que es adecuada para usted. No la que es adecuada, que yo considero que es adecuada para usted. No es lo que yo considero. Es lo que considera usted mismo para usted mismo. Porque cada ser humano es un mundo diferente. Porque cada ser humano piensa diferente. Porque solo un 5% del 100% de la población mundial es capaz de controlar sus pensamientos, de manipular sus sentimientos y liderar su vida hacia la mejor manera de vivir, hacia las mejores oportunidades, hacia la felicidad plena, hacia la paz interior. Esto que estoy hablando no muchas personas lo conocen, no muchas personas lo pueden lograr entender. Espero que este video les haya agradado y que les haya gustado y les haya servido mucho. Así que yo les aconsejo que vean la ley de la atracción. Eso a mí me ha ayudado mucho y me va a seguir ayudando. Y les voy a dejar aquí en la descripción unos videitos y un link sobre un lugar que pueden visitar y les va a encantar tanto, pero tanto, que no les voy a dar más detalles porque si no, chao. Tengan ustedes un buen día.